Hola a todo el mundo, bienvenidos al blog de SketchUp Sketchupado. En el tutorial de hoy vamos a intentar hacer una rueda dentada de dientes rectos. La vamos a hacer de una manera que es un método aproximado, pero es bastante correcto. Difiere bastante de otros métodos que hay por ahí colgados en YouTube, pero técnicamente es bastante fiable. Primero vamos a ver un poco los fundamentos teóricos de lo que es el trazado de lo que es la madre del cordero de un engranaje, es decir, el trazado del diente, y después vamos a ver cómo se lleva eso a la práctica en SketchUp. Bueno, seguramente en muchos vídeos de YouTube habéis visto algo parecido a esto, ¿no? Sobre la circunferencia, sobre las tres circunferencias básicas del engranaje se dibujan cuatro circunferencias con el diámetro que es igual al paso circular y se van entrelazando de manera que se trata de construir un diente eh, entre ellas con esas medidas. Bueno, que sepáis que eso es totalmente falso. Cualquier persona que ha tenido una rueda dentada en su mano daría cuenta de que ese perfil es algo parecido, es algo similar. Yo incluso también los he utilizado a veces a la hora de modelar alguna rueda en SolidWorks, pero no es un perfil real. Incluso si la parte de abajo quisiésemos considerarla como un radio de acuerdo entre lo que es el diente y el tambor, deberíamos de tener en cuenta de que la norma solamente nos admite que ese radio es como máximo 0,3 por el módulo. Es decir, en una rueda de módulo 2 solamente podríamos tener 0,6 de radio y eso, como veréis en el dibujo, excede con mucho eso. Es algo parecido, pero no es una rueda dentada. El diente de una rueda dentada responde o lo que es el perfil del diente, responde a una curva que se llama la evolvente de círculo. La evolvente de círculo sería un poco el resultado de si tuviésemos un tambor colocado sobre el suelo y una cuerda al que en el extremo le ponemos un lápiz o algo que pinte y vamos extendiendo esa cuerda, vamos desenrollándola, nos daría, como veis en pantalla, esa forma casi de una especie de espiral. No hay que confundir la volvente de círculo con la espiral de Arquímedes. Son muy parecidas, pero no son iguales. Y la que se utiliza para lo que es el perfil del, de un diente de una rueda dentada realmente es la volvente, no es la espiral de Arquímedes. Tenemos que conocer el ángulo de presión de la rueda. Es muy curioso que en esos vídeos que comentábamos antes, que dibujan estos dientes tan extraños, no tengan en cuenta el ángulo de presión, porque precisamente es el ángulo de presión el que nos va a dar la forma del diente. El ángulo de presión es el ángulo que forma el plano en el punto de tangencia con respecto al horizontal, como vemos ahí en este esquema. Los datos de nuestra rueda, la rueda que vamos a dibujar ahora en SketchUp, son, pues, como veis, 40 dientes va a tener, el módulo es 2 y el ángulo de presión va a ser 20 grados, es decir, va a ser el ángulo de presión normal. Muchas veces este ángulo no se da porque, bueno, si es el de 20 grados, generalmente se suele obviar. Pero hay mucha diferencia entre hacerlo de 20 grados y hacerlo de 15 grados. Otra cosa que vamos a recordar son las fórmulas de lo que son los diámetros primitivo, en este caso que es módulo por el número de dientes. El exterior sería el primitivo más 2 veces el módulo y el de fondo sería el primitivo menos 2 veces y media el módulo. Hay que tener muy en cuenta que estas fórmulas solamente son para engranajes de dientes rectos. Que nadie las utilice, por favor, para dientes helicoidales. Más que nada porque el módulo en las ruedas helicoidales, realmente el módulo son tres, hay tres módulos. Y hay que saber qué módulos se utiliza. Aunque después las fórmulas vayan a ser las mismas, pero no es lo mismo
dibujar una rueda dentada con una rueda de dientes rectos. La otra circunferencia que tenemos y que es muy necesaria para dibujar es precisamente la circunferencia de trazado. En algunos libros la encontraréis como circunferencia base. En este caso es el diámetro primitivo multiplicado por el coseno del ángulo de presión, en nuestro caso 20 grados. Y por último, la última magnitud que necesitamos conocer es el paso circular, que sería pi por el módulo. Si sustituimos los datos que tenemos, nos encontramos con estos valores. Para 80 milímetros para el primitivo, 84 para el diámetro exterior, 75 para el diámetro de fondo, y la circunferencia de trazado en este caso serían 75,17 milímetros. Veis que hay muy poca diferencia con respecto al de fondo, y un paso circular de 6,28. Estas fórmulas, bueno, esto que vamos a ver ahora es para un número de dientes mayor de 30. Cuando vamos a dibujar una rueda dentada con un número de dientes que se considera a partir de 30, hay dos variables, que es C y E, que se consideran que son la mitad del paso circular. En este caso, C sería el ancho del diente medido sobre la circunferencia primitiva, y E sería el espacio que quedaría entre dos dientes consecutivos. Se considera para este número de dientes que serían exactamente iguales. Si por ejemplo fuese menos de 30 dientes, ya no se consideran iguales. Se considera que hay más espacio libre que anchura de diente. En nuestro caso, el paso circular es 6,28, lo dividimos entre 2 y viene a ser 3,14. Que bueno, que es lógico porque bueno, si el paso circular era el pi por el módulo y el módulo era 2, pues bueno, al final nos quedamos casi con pi como dato. Bueno, después de esta breve pero necesaria introducción a la teoría de las ruedas dentadas y los engranajes, vamos a pasar a dibujar ya en SketchUp. Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser crear un pequeño plano de trabajo sobre el que vamos a trabajar por comodidad, más que nada, y nos vamos a colocar en una vista en planta. Bueno, hacemos un plano y ahí sobre él vamos a ir dibujando las diferentes circunferencias que necesitamos. En este caso el diámetro exterior, que tiene un radio de 42. Vamos a dibujar en cuanto nos localice el centro de la misma. Vamos a dibujar el primitivo, que serían 40 de radio, y el de fondo, que serían 37,5 de radio. Bueno, cuando tenemos que hacer este tipo de dibujos tan finos, en los que, bueno, que incluso llegaríamos a hacerlos con AutoCAD, a mí me gusta cambiar el número de segmentos de las circunferencias por lo menos a 60. Bueno, como sabéis, SketchUp no trabaja con circunferencias al uso, sino con poligonales. Y a veces ese número de segmentos que forman los polígonos son demasiado escasos. Yo recomendaría trabajar de 60 para arriba en este caso, porque bueno, es un trabajo bastante fino y aún así ya veis que no está muy sobrado. Pero bueno, tampoco vamos a saturar al programa. Necesitamos ahora el diámetro de fondo, y como el diámetro de trazado. Como es un diámetro muy parecido al de fondo, vamos a dibujarlo aparte con su radio de 37,7 que hemos calculado antes y redondeado, y lo vamos a transformar en grupo. ¿Por qué? Porque es la única manera de llevárnoslo aquí a todo el lío de circunferencias sin que se nos cruce con otras, por el tema de lo que es las líneas poligonales. Entonces nos lo llevamos aquí y ahora pues lo editamos y también le damos pues ese buen número de
buen número de segmentos. Bueno, ahora ya lo tenemos aquí todo. El grupo no lo vamos a deshacer porque la verdad es que no nos interesa. Bueno, ahora vamos a empezar ya a trazar. Cogemos una línea y desde el diámetro primitivo buscamos la tangencia con el de trazado. En este caso, más o menos sería este vértice. Digo más o menos porque esto es un método aproximado. Si esto lo hiciésemos con AutoCAD o con un programa de dibujo vectorial, saldría clavado. Me gustaría llamar la atención sobre una cosa. Si midiésemos el ángulo de esta línea con esta línea, que es la línea de presión, que es precisamente la que nos va a dar desde dónde tenemos que trazar el perfil del diente, mediríamos 20 grados. Si esto lo hiciésemos en AutoCAD, nos daría 19,9 o incluso 20. No es casualidad, simplemente es que forma parte de las características del ángulo de presión. Ahora bien, como no quiero que se me mezclen todas las líneas, voy a copiar ese segmento y voy a hacer una circunferencia aparte, igual que hicimos antes, con esa medida. Ahora cojo y lo convierto en grupo. Más que nada por lo de antes, para que no haya problemas. También le vamos a dar una buena definición con 60 segmentos. Y ahora que lo tenemos por ahí, pues nos lo llevamos a donde nos haga falta. En este caso lo vamos a centrar sobre ese punto de tangencia que teníamos antes. Vamos a borrar esta horizontal que aquí cuantas menos líneas tengamos mejor. Vale, esto que vemos aquí sería el perfil de nuestro diente. Ahora bien, necesitamos y sabemos que el ancho del diente, aquel E que veíamos, es la mitad del paso circular. En este caso vamos a hacer una circunferencia de diámetro 3,14. Lo mismo, creamos grupo y nos la llevamos aquí. Vale. Esto sería nuestro ancho de diente. Así que ahora, para simplificar, copiamos esa circunferencia, nos la llevamos sobre el diámetro primitivo y la intersección con esa circunferencia que nos daría el tamaño de E, y ahí lo tenemos. Y entonces, desde esta intersección de esta circunferencia con el diámetro de trazado, vamos a obtener el otro flanco del diente. Colocamos sobre ella y vemos que tenemos aquí una forma de un diente. Vamos a coger esta circunferencia que nos estorba y nos la cargamos. Y esta también nos la vamos a cargar. Vemos aquí todos nuestro diente dibujado. Entonces ahora, por simplificar y por claridad, vamos a coger esta circunferencia y nos vamos a llevar solamente lo que nos interesa, que es el exterior y el fondo. Aquí lo tenemos, control C, control V, nos lo llevamos aquí al fondo. Vale. Y ahora estos grupos que tenemos aquí, como lo que vamos a hacer ahora es limpiar lo que nos sobre, los vamos a deshacer. Explotamos y vamos limpiando lo que no nos interesa. Todo lo que no sea el diente lo vamos quitando. Al final nos va a quedar la circunferencia de fondo, que sería el exterior del tambor de la rueda dentada, y nuestro diente. Bueno, llegados a este punto, lo que nos pide el cuerpo ahora mismo es coger este perfil
y hacer una matriz circular, una matriz polar, ¿no? Que llamaríamos. Cogemos y nos lanzamos a ello. Buscamos el centro de la circunferencia, vaya, no hay. Y cogemos nuestro perfil. ¿Cuánto lo desplazaríamos? Pues bueno, pues si cogemos y decimos que 360 grados tiene la circunferencia y nosotros tenemos 40 grados, dividimos entre 40 y nos da 9 grados. Es decir, si yo cojo ahora y le digo 9 grados, y ahora voy a hacer la matriz, multiplico por 39. 39 porque uno de ellos ya lo tengo y yo quiero 40. Y ya lo tenemos, ¿no? Pero claro, a ver quién es el guapo que se pone a limpiar aquí todo esto en 40 dientes y como veis ya empieza a haber problemas. Yo por eso no recomiendo hacerlo así. Vamos a deshacer y volvemos. Yo lo que recomiendo es hacer un sector con el diente y hacer esa matriz sobre el sector del diente, no sobre el perfil, porque nos vamos a volver locos. Vale, yo trazo esta línea y ahora sí voy a buscar una línea girada respecto a esta primera. Pulsamos control para que nos respete el anterior, eso sí, los 9 grados que habíamos calculado antes, y ya tenemos un sector. Ahora borramos lo que no nos interese. Voy a comprobar que sea todo coplanario, que esté cerrado. Vale. Y ahora sí, y ahora que lo tengo seleccionado, pulso control hasta el siguiente, que son 9 grados, como vemos abajo en la indicación del ángulo, y X 39. Y nos genera todo la matriz polar. ¿Y ahora qué nos queda? Nada más que simplemente con la goma de borrar limpiar el interior de la rueda. Y nos queda perfectamente. Ahora simplemente tenemos que comprobar que es una superficie cerrada y que no vamos a tener ningún problema para destruir. Bueno, ahora ya borraríamos lo que nos sobra. Todo esto ya no vale para nada. Incluso el exterior del plano. Y nos vamos a extruir ya lo que es la rueda de entrada. Cogemos la herramienta de extruir y le damos, pues, por ejemplo, 15 milímetros de espesor. ¿Que queremos hacerle el agujero para el eje? Pues nada, simplemente buscamos el centro, así, y le damos un diámetro, por ejemplo, de 20. Y hacemos, bueno, podemos hacer un chavetero también, pero bueno, tampoco me voy a meter en eso. Y ahora, antes de fastidiar nada, pues vamos a convertirlo todo en grupo y por lo menos que nos quede ahí. Bueno, pues aquí vemos nuestra rueda dentada ya por fin, que de hecho vamos, que tiene una definición bastante buena, que tiene una pinta bastante real. De hecho vemos el contorno de los dientes, que es bastante real. ¿Qué nos faltaría? Nos faltaría un radio de acuerdo aquí, ahora que bueno, eso ya sería para nota. Pero bueno, la pinta de rueda dentada con la definición que queríamos está bastante lograda. Una última cosa. Seguramente que al ver esto, alguien se siente tentado a hacer esto otro. A ver, cogemos, a ver si conseguimos. Vaya. Ahora no me sale lo que quería hacer. Bueno, claro, es que primero tengo que seleccionar la cara, hombre.
Seguro que alguien dice, oye, pues si yo hago esto, ya tengo una rueda uy, que se me ha ido. Ya tengo una rueda helicoidal. Pues no, esto no es una rueda helicoidal. Esto volvemos a lo mismo de antes. Esto es algo parecido a, pero no tiene nada que ver. O sea, el perfil que veríamos aquí en una rueda helicoidal no se parecería a esto. Sería mucho más estrecho porque sería proyectado. Este perfil tendríamos que tenerlo en un plano perpendicular a este eje del diente. Como comentaba antes, una rueda helicoidal tiene tres módulos: el módulo helicoidal, el normal y el aparente. Entonces habría que hallarlos. Eso correspondería con el módulo aparente. Pero bueno, eso ya sería otra guerra y correspondería con otro vídeo. Bueno, pues hasta aquí este tutorial sobre ruedas dentadas en garajes retos. Agradeceros a todos la atención y recibir un cordial saludo. Gracias.